nombre es Lacatos y cuál fue mi nombre es Francis Lozano. Mi nombre es Neymer Mendoza. Mi nombre es Luis Alfonso. Mi nombre es Jesús Vaca. Y queremos invitarlos a que por favor nos acompañen. Gracias. Hola, soy Neymer Mendoza y les voy a hablar de la biografía de Lakatos y Feyerabend. Imre Lakatos fue un filósofo de la matemática y de la ciencia en general, que contribuyó a estas disciplinas con su tesis sobre la falibilidad de la matemática, su metodología sobre pruebas y refutaciones, y también por introducir el concepto de programas de investigación en su metodología de la investigación científica. Nació el 9 de noviembre de 1922 en Debrecen, Hungría. Su verdadero nombre era Imre Abram Lipchitz y provenía de una antigua familia judía de esa ciudad. Durante la época del nazismo, cambió su nombre por Imre Molnár como una forma de evitar la persecución, aunque su madre y abuela murieron en Auschwitz. Durante la Segunda Guerra Mundial participó activamente en la resistencia antinazi, adoptando el nombre de Imre Lakatos, que significa cerrajero, en honor a Géza Lakatos, un general húngaro que derrocó a un gobierno pronazi. Mientras tanto, estudió matemática, física y filosofía en la Universidad de Debrecen, de donde obtuvo su primer grado académico en 1944. Profundamente convencido de las bondades del comunismo, aplaudió la llegada del comunismo a Hungría y a partir de 1947 fue un alto funcionario del ministerio húngaro. En 1948 defendió su tesis doctoral en la Universidad de Debrecen. Solía asistir a los seminarios privados que dictaba el filósofo marxista Georgi Lukács los viernes a la noche. En 1949 estudió filosofía en la Universidad Estatal de Moscú, bajo la dirección de Sofía Yanoskaya. Al regresar a Hungría, sus amigos fueron desalojados del Partido Comunista y del gobierno. Lakatos fue juzgado por revisionista y sometido a prisión entre 1950 y 1953. Luego de ser liberado se dedicó a la actividad académica, principalmente a la investigación matemática. Fue en esa época que tradujo al húngaro el libro de Georgi Polya, How to Solve It, Cómo resolverlo. Si bien nominalmente seguía siendo comunista, sus opiniones políticas fueron cambiando notablemente y estuvo vinculado al menos a uno de los grupos estudiantiles disidentes que apoyaron el levantamiento popular de Hungría en octubre de 1956. Cuando en noviembre las tropas rusas invadieron Hungría para sofocar el levantamiento, Lakatos huyó a Viena y más tarde viajó a Inglaterra. En 1961 obtuvo su doctorado en filosofía de la Universidad de Cambridge. Su libro Pruebas y Refutaciones, publicado después de su muerte, está basado en su trabajo doctoral. Debido a sus antecedentes comunistas, nunca se le concedió la ciudadanía británica, por lo que permaneció apátrida hasta su muerte. En 1960 fue nombrado profesor en la Escuela de Economía de Londres, donde desarrolló su labor dictando filosofía de la matemática y filosofía de la ciencia. En el departamento de filosofía en la Escuela de Economía de Londres trabajaban Karl Popper, Joseph Agassi y John Watkins. Agassi lo recomendó a Popper para que le ayude a aplicar el método popperiano de falsación mediante conjeturas y refutaciones. En 1971 fue nombrado editor de la prestigiosa revista British Journal for the Philosophy of Science. Lakatos permaneció en la Escuela de Economía de Londres hasta su muerte ocurrida por derrame cerebral en 1974. La Escuela de Economía de Londres instituyó el premio Lakatos en su memoria. Paul Karl Feyerabend, epistemólogo austriaco, se dedicó al teatro en Weimar y en Viena. Estudió luego física y dejó Austria en 1955 para enseñar en Berkeley. Nace el 13 de enero de 1924 en Viena, en el seno de una familia de clase media, en el periodo posterior a la Primera Guerra, periodo de hambre, revueltas e inflación desenfrenada. Su niñez transcurrió aislada de vecinos y amiguitos. En el bachillerato fue un buen estudiante y ganó fama de saber más de física y matemáticas que sus profesores. Estudió drama y ahí descubrió la filosofía. También desarrolló interés en la física y la astronomía, pero su principal interés fue hacia el canto. Tomó lecciones de canto, formó parte de un coro y esa pasión le duraría toda la vida. En 1938 el Anschluss, o anexión de Austria por Hitler, la persecución de los judíos y el complejo clima político fueron en general confusos para Feyerabend, como cuando niño los sucesos le parecen extraños, distantes y fuera de contexto. Al terminar el bachillerato, se alistó en el Arbeitsdienst de los nazis y luego en el cuerpo de pioneros y enviado a Yugoslavia. Cuando se enteró de la muerte de su madre, no se inmutó ni demostró sentimiento alguno.
Luego fue enviado al frente ruso, donde en 1944 recibió la Cruz de Hierro por llevar a sus hombres a ocupar una aldea bajo fuego enemigo. Después de la guerra, en Weimar estudió teatro, tomó clases de piano, canto y enunciación, además de un interés en la ópera que también le duraría de por vida. De regreso en Viena, ingresa a la universidad y se dedica a la física teórica y recibe clases y seminarios de filosofía, la que lograría ganar interés. Adoptó la línea positiva de que la ciencia es la base del conocimiento, que es empírico y que todo conocimiento debe ser lógico o es tontería. Feyerabend leyó el manuscrito de Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, e hizo planes para trabajar con él en Cambridge, pero ya había muerto cuando llegó y decidió trabajar con Popper en su lugar. El famoso seminario de Popper en la Escuela de Economía de Londres iniciaba con la afirmación de que no hay método en ciencia sino solo reglas útiles, tratando de mostrar cómo ideas simples derivadas de necesidades e igualmente simples imponían orden en el mundo complejo de la investigación. Feyerabend no negaba la importancia de la ciencia en el desarrollo del conocimiento humano. Su realismo lo llevó a establecer una confrontación entre la ciencia y otras creencias, como la astrología o las medicinas alternativas, que tienen los mismos objetivos, dar conocimiento al mundo, pero también mostró aspectos relativistas, no solo en su tesis de la inconmensurabilidad, sino que también se mostró relativista en epistemología y en concepciones políticas. Falleció en Zúrich el 11 de febrero de 1994. Hola a todos, mi nombre es Jesús Vaca. A continuación les hablaré sobre las obras más importantes realizadas por Imre Lakatos y Paul Feyerabend. Ahora hablaremos de dos autores, como son Paul Feyerabend y Imre Lakatos. En ese mismo orden iniciaremos hablando de Paul Feyerabend. Este autor realizó las siguientes obras: primero, Tratado contra el método; segundo, Filosofía natural; tercero, La ciencia en una sociedad libre. Una de sus obras más importantes es el Tratado contra el método, en el cual se realiza una crítica hacia el método científico racionalista, dado que esta ideología provoca un estado de sometimiento por parte del especialista. Expuesto constantemente a restricciones y limitaciones, un racionalista amaestrado se conformará con los criterios que ha aprendido, sin importarle la confusión que pueda causar. Otra obra de este autor es Filosofía natural. Esta obra pretende reconstruir la historia de las concepciones humanas, de la naturaleza, desde sus primeras expresiones en las pinturas rupestres de la Edad de Piedra, hasta las discusiones del siglo XX sobre física nuclear. Publicada con más de 30 años de retraso, fue concebida originalmente como una obra en 3 tomos, que nunca llegaron a escribirse. El manuscrito se dio por perdido durante mucho tiempo, hasta que una copia mecanografiada apareció en los archivos de la Universidad de Constanza. Paul Feyerabend examina el significado de los mitos desde los albores de la filosofía natural hasta Parménides, y centra sus reflexiones en el crecimiento devastador del racionalismo durante la antigüedad griega y la consecuente separación del hombre y la naturaleza. Imre Lakatos. Los principales escritos de este filósofo son artículos que han aparecido publicados en distintas revistas. Algunos de ellos son: primero, la metodología de los programas de investigación científica; segundo, historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales; tercero, matemáticas, ciencia y epistemología. La metodología de los programas de investigación científica es una obra que constituye el primer volumen de los escritos filosóficos de Imre Lakatos, que reúne sus trabajos de filosofía de las matemáticas, críticas a diversos filósofos de las ciencias y varios textos sobre ciencia y educación. Otra obra es Historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales. Uno de los rasgos más característicos de la filosofía de la ciencia de Lakatos radica en el papel que en ella desempeña la historia de la ciencia, a nivel científico y metodológico. Lakatos cambia la unidad de la evaluación de la metodología de Popper. Hola, me llamo Luis y ahora les voy a hablar un poco acerca de los aportes a la ciencia de Lakatos y Feyerabend. Lakatos, en su teoría de la metodología de los programas de investigación científica, refuta la idea de la falsación ingenua, que abarca a toda teoría científica y demanda su rechazo cuando no se adecua a la realidad. Para Lakatos, la predicción puede fallar, pero no porque la teoría sea falsa, sino porque algo en las premisas de esta esté mal.
Además de esto, considera que la teoría puede ser salvada con una nueva hipótesis auxiliar o con una revisión adecuada de las condiciones iniciales. En esta teoría se basa en una composición de teorías interrelacionadas, donde ninguna teoría es vista de forma independiente. Lakatos plantea que las críticas racionales son muy importantes para que los programas progresen y la ciencia avance. Todos los programas tienen problemas no solucionados y anomalías no asimiladas. En este sentido, no existe una racionalidad instantánea, todo llega a su tiempo. En conclusión, Lakatos tiene una clara afinidad hacia el paradigma de la complejidad y el pensamiento sistemático, ya que plantea que todo programa de investigación tiene un gran conjunto complejo de teorías que interactúan entre su heurístico positivo en torno a una teoría central heurística negativa. Este distingue dos tipos de programas de investigación, los progresivos y los regresivos. Feyerabend se basa en la falta de otras teorías para aproximarse a la ciencia de una forma no dogmática. Para él, la sociedad perfecta sería una en la que se pudiera pensar, explorar e investigar libremente y de forma imparcial, sin influencia de ideologías impuestas. Este no cree en principios firmes e inalterables, ya que estos han sido infringidos en varias y diferentes ocasiones. El principio fundamental de Feyerabend es todo sirve. Plantea que es fundamental contar con criterios externos de crítica, ya que si nos podemos a investigar algo que usamos continuamente o una realidad en la que estamos inmersos, nos va a resultar muy difícil, a menos que usemos dicho criterio. En conclusión, Feyerabend es partidario de cierta forma del método de Sherlock Holmes. Hola a todos, mi nombre es Francis Lozano y les hablaré sobre las críticas realizadas por Imre Lakatos y Paul Feyerabend a través de la construcción del conocimiento científico. Una de las críticas realizadas por Imre Lakatos fue hacia el cambio de paradigma kuhniano. Él decía que la principal diferencia entre los programas de investigación suyos con respecto a los paradigmas científicos de Kuhn es que él intentó superar el cierto relativismo que suponía el cambio de paradigma kuhniano. Lakatos sí ofrece las claves de avance científico, justificando las razones a través de las cuales un programa de investigación sustituiría a otro. Se trata de los programas regresivos y progresivos. En un programa de investigación progresivo, la teoría conduce a descubrir hechos nuevos hasta entonces desconocidos. En los programas regresivos, las teorías son fabricadas solo para acomodar los hechos ya conocidos. Lakatos afirmaba que las refutaciones no indican un fracaso empírico, como Popper ha enseñado, porque todos los programas crecen en un océano permanente de anomalías. Lo que realmente importa son las predicciones dramáticas, inesperadas y graciosas. Kuhn se equivoca al pensar que las revoluciones científicas son un cambio repentino e irracional de punto de vista. La historia de la ciencia refuta tanto a Popper como a Kuhn, afirmaba Lakatos. Decía que cuando son examinados de cerca, resulta que tanto las experimentos cruciales popperianos como las revoluciones kuhnianas son mitos, que lo que sucede normalmente es que los programas de investigación progresivos sustituyen los regresivos. Lakatos, 1998. Un filósofo de la ciencia que ha criticado la propuesta de Imre Lakatos ha sido Paul Feyerabend, autor que apuesta a una total anarquía en los procedimientos que deben seguirse en la construcción del conocimiento científico. Feyerabend parte del hecho de que no existe un solo método científico como tal, pues a lo largo de la historia, en general la investigación ha atacado algunas de sus normas metodológicas, de tal manera que la mayoría de los avances históricos de la ciencia no se ajusta a las teorías planteadas por los filósofos clásicos. Feyerabend mantiene que la mayor parte de las investigaciones científicas nunca se han desarrollado siguiendo un método racional, por lo que el anarquismo debe reemplazar al racionalismo. De esta manera se alcanzará el progreso intelectual mediante la creatividad y el propio empuje del científico.
En concreto, para este autor, el falsacionismo popperiano impide el desarrollo de teorías alternativas. El método correcto no debe de contener reglas que nos obliguen a elegir entre teorías sobre la base de la falsación. Por el contrario, las reglas de dicho método deben hacer posible elegir entre teorías que ya fueron contrastadas y resultaron falseadas. Según Feyerabend, la única regla de contrastación de las teorías consistirá en compararlas no con la experiencia como sugieren Popper y Lakatos, sino con sistemas teóricos combinados con este. La evidencia relevante para la contrastación de una teoría T a menudo solo puede ser sacada a la luz con ayuda de otra teoría T incompatible con T. Feyerabend, 1986.